vamos a grabar aquí. Antes que empezar con el tema de funciones, me habían enviado unas dudas del quiz pasado y de ahí no las había podido resuelto, entonces le dije que lo iba a resolver aquí para que quede grabado y todo, y así es algo pequeño también, pero tal vez el ejercicio era interesante, entonces se puede ver. Era esta, copiar, vamos a ver, aquí. De hecho, este ejercicio tiene una trampa. Es como donde lo resolví. Tiene que estar resuelto por aquí. Aquí está. Ok. Aquí estamos. Entonces, igual, siempre analizar lo que nos piden. Es lo más importante a la hora de ver los ejercicios. Un conjunto del 0 al 5 sin el 4. Y nos viene dada una relación con un O. Eso quiere decir que o se cumple esta o que se cumple la otra. Podríamos probar todos los gráficos. Bueno, terminemos de leer. Y son proposiciones. Nos dice que consideramos las proposiciones que sí sea transitiva y antisimétrica. Entonces podemos probar los pares ordenados para una proposición. Y si se llegan a relacionar, ya dejaríamos de probarlo para la otra proposición porque ya estaría relacionado. Ya no nos interesaría si se cumple para la otra proposición. Entonces, analizando la primera proposición, 2a más 1 igual b. ¿Qué significa esta proposición? Recuerden las posiciones de una relación. En este caso es A relacionado con B. Esto es una parte de la relación. Quiere decir que nosotros vamos a sustituir cada elemento con el correspondiente en su posición. Por tanto, si yo llego y voy a relacionar, le voy a dar los pares ordenados de una vez que ya serían las relaciones en este caso, pero igual siempre hay que probarlo para todos, es para hacerlo más rápido para este ejercicio. Si yo les doy el 0 relacionado con, ¿dónde está? Con el 1. Con el 1, esto implica que vamos a también cambiar la posición aquí. Y el 1 va a ser esta aquí, lo sustituimos por nuestro b, igual, y aquí va multiplicado por 0. Ahora, este es un par ordenado que ya cumple la relación, y tal vez aquí se vea fácil a la hora de cumplir esta proposición porque están en orden, pero analicemos ahora que en la otra proposición están en desorden. Ahora es este A el que está fuera del igual y está del otro lado del igual, entonces es para entender esta parte de la relación y no confundirnos. Entonces, si relacionamos para esta, nos queda el 0 relacionado con el 1, esto es verdadero, esto es 0 más 1 igual a 1, y esto por supuesto es verdadero, es equivalente. Lo que nos da un gráfico de R para el 0,1. ¿Qué otro gráfico se cumple en esta relación? Se cumple también que el 1 se relaciona con el 3. 2, 1, que es un por, más 1 igual a 3. Esto es 3. Vamos a ver, no. El 1 con el 3, estaba bien esto. Ah, sí. Esto es 2 más 1 igual 3. Entonces ponemos el 1,3 y la otra relación 2 relacionado con 5. Lo que nos da 2 por 2 más 1 igual 5. 4 más 1, 5. 2,5. Como les digo, aquí les estoy dando los pares ordenados, pero recuerden siempre probarlo para los demás. Y de ahí, si no me equivoqué, creo que estos serían solo los pares ordenados que se cumplen en la relación. Entonces aquí, esta es la trampa del ejercicio realmente, porque uno viene aquí probando el A de primero, siendo A aquí, poniéndolo aquí en la ecuación, en esta parte de la ecuación, en el paréntesis. Ese sería, no, estaba de color verde.
Este era nuestro A y siempre lo sustituíamos y lo metíamos dentro del paréntesis. Lo metíamos dentro del paréntesis, el A. Pero ahora, en la segunda proposición, el A tiene que estar fuera del paréntesis. Y es aquí donde nos podemos llegar a enredar. Ahora, vamos a correr esto un poquito más para acá. Ahí se ve. Ahora, B era el rojo, sí. B va a estar elevado a la 2. Vamos a ponerlo aquí. R igual a la 2 menos 9. Y aquí es donde va nuestro A. Igual a A. Sí, entonces esta creo que es más la trampa del ejercicio, que uno viene trabajando de aquí a aquí y como les digo, le cambian el orden y puede llegar a confundirlo, por eso hay que observar bien ese tipo de cosas. Y luego entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un par ordenado que se relaciona con este? De hecho solo hay uno, entonces. No sé si lo pueden ver. Así a simple vista o para hacerlo más rápido. Ajá, ajá. Ok, ahí está. Ok, sí sería 0,3 en este caso, porque bueno, ya lo corrigió al final diciendo tomando el 3 como B, pero el par ordenado siempre tendría igual la forma de 0,3, porque en esta posición, ay, ¿por qué le dice aquí? En esta posición nuestro A no va a cambiar y nuestro B siempre tiene que estar aquí. Nosotros nos vamos a los pares ordenados los vamos a relacionar según estén en nuestra relación. Entonces el 3 iría aquí siempre. Y sí, y en efecto sería estos dos. Vamos a ponerle por aquí ahora con negro. Ajá. De 0,3 y esto se da porque 0 relacionado con 3 es igual a 3 a la 2 menos 9 igual a 0. Y esto es verdad. Entonces 9 menos 9 que sea igual a 0. Entonces, y aquí está. Estos son los pares ordenados, estos son los gráficos, este es nuestro gráfico, perdón, de nuestra relación R. No hay ninguno otro más, recuerden siempre igual para probarlo para los otros elementos, pero en teoría no se cumpliría para ningún otro. Y finalizamos leyendo nuevamente las proposiciones y determinando si son verdaderas o etcétera. Voy a hacerlo primero con la antisimétrica, que es un poquito más fácil. Para la antisimétrica, si recuerdan la definición, hay que buscar esos pares ordenados que no se que sean el contraejemplo. Relacionado, sí, no importa, aquí la pongo. A relacionado con B y B relacionado con A implica A igual B. Se cumple en algún momento que estos dos estén diferentes, se dan, perdón, esta definición se usa solo cuando están los dos pares ordenados. O sea, si nosotros tenemos el 0,1 y el 1,0, pero aquí no tenemos el 1,0, entonces para este par ordenado no lo ignoramos, lo ignoramos y ya no le ponemos atención. Para este también, ¿tenemos el 3,1? No. ¿Tenemos el 5,2? No. ¿Tenemos el 3,0? No. Entonces, simplemente no podríamos usar nuestra definición y sería antisimétrica realmente. El hecho de que no la podemos usar no significa que no lo sea, significa que no pudimos encontrar ese contraejemplo para demostrarlo. ¿Sí me entienden? ¿Todo bien? Ok. Ok, entonces ahora viene la transitiva. Vamos a hacerla con un rojito. La transitiva, si recuerdan, es un A relacionado con B y un B relacionado con C. Equivale a que este A se relacione con este C. Entonces, ok, voy. Ok. Si esto de la antisimetría siempre voy a hacer esto tal vez por acá. Voy a hacerlo de nuevo. 0,1, 1,3
2,5, 0,3. Ok, y la definición si la copio acá. Creo que es que la definición está incompleta. Me parece que en la definición tiene que equivaler a un existe. Voy a ver. Y si no, no creo que era para todo. ¿Dónde está? Para explicarle con la definición y tal vez antisimétrica es para todo. Sí, es para todo, pero no importa. Vamos a ver. Esta definición lo que nos dice es que pertenezca al conjunto A. Esta definición lo que nos dice es: nosotros tenemos un par ordenado. Ahora, lo podemos agarrar para el primer par ordenado. El primer par ordenado. E igual, las posiciones importan. Nosotros llegaríamos y pondríamos 0 relacionado con 1. Observando bien estas posiciones. Observando que este es el 0 de acá. Voy a hacerlo con colores. Voy a hacerlo con el negro. El verde era, ya no me acuerdo cómo estaba trabajando, pero el verde creo que era la 0 y 1. Relacionados. Entonces, esto nosotros tendríamos que decir y B se relaciona con A. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este B relacionado con A implicaría que fuera 1 relacionado con 0. Aquí todo bien, ¿verdad? Ok, aquí vamos bien. Entonces, el problema de esta parte, de esta relación, es que no se da. Esto no se da. Esta relación es falsa. Entonces, ve que esto es un I. Al ser esto un I, esto también es falso. Y recuerde que si falso implica a lo que sea que le dé, esto va a ser... Aquí puede ser verdad o aquí puede ser falso, cualquiera de las dos, que la proposición siempre va a ser verdadera. Por las tablas de verdad. Si ponemos... Listo. Ok. Sí. Entonces... Ok. Listo entonces. Por ese I, como no se da la otra, es falso. Y como eso no implica, es verdad. Ok. Ok. Genial. Eso quedó bien. Y ahora pasaríamos para la antisimétrica. Esa era la antisimétrica. Para la transitiva. Entonces recuerden que la transitiva se parece mucho a la composición de relaciones. Ahora que estamos con funciones, van a ver que también se ve composición, pero ahora es con funciones y se trabaja un poco diferente. Pero bien, esto sería para la transitividad. E igual, para la transitividad sería... Antes yo lo había definido por acá. Vamos a ponerle, esto es lo mismo para todo A, B, C. Que pertenezcan a... ¿Ok? Entonces, igual, aquí de hecho funciona exactamente igual. De hecho, nosotros llegamos e elegimos un A que se relacione con B. Vamos a ver si llegamos y ponemos el 0 relacionado con 1. Ahora, ¿hay alguna relación en la que se dé que B esté primero aquí? Nuestro B era 1, ¿verdad? ¿Hay alguna en la que se dé? Entonces lo ponemos 1 relacionado con 3. Implica que 0 se relaciona con 3. Ahora lo comprobamos. Ahora comprobamos las relaciones. Esto es verdad. Y esta implicación, 0 se relaciona con 3. Aquí está. Es verdad también. Verdadera. Ok, entonces ya habíamos probado para este par ordenado. Pasamos para el siguiente. Un poco para acá. Esto lo voy a poner por aquí y este por aquí. Creo que con estos 4 ya terminaríamos.
Ahora ya vamos a tomar para el siguiente par ordenado. 1 relacionado con 3 y ahora nuestro B es igual a 3. ¿Está ese B de primero en algún lado? En este caso no lo está. 3 relacionado con 1 no está. Esto no se da. 3 no se relaciona con 1. Por tanto, vamos a ver, mejor ponerlo aquí. Por tanto, esta proposición se da y esto es verdadera. Pero esta no se da, entonces este es falso. Y viene de lo mismo que hicimos con la antisimétrica. Esto es falso y implica lo que sea esto, va a ser también verdadero. Un falso implicando alguna otra cosa va a ser siempre verdadero. Y así nos iríamos para el resto de paros ordenados y nos daremos cuenta que siempre va a dar verdadero. Entonces, desde la respuesta correcta sería ambas. Todas se cumplieron, es antisimétrica y es transitiva al mismo tiempo. ¿Todo bien? ¿Se entendió el resto del ejercicio? Ok, genial. Entonces, ahora sí, ya resuelto este pequeño ejercicio, podríamos pasar a funciones. A modo de repaso, podríamos... ujú. No sé si ustedes estudian con la consigna, yo tengo varios ejercicios de la consigna. Y estos son como los que tienen un poco de trampilla, los que yo le vi. Entonces podríamos resolver esos y si nos queda tiempo y una pequeña explicación de lo que se ve en esta semana, aunque para eso también estaría la tutoría el miércoles. Entonces sí, vamos a ello. Funciones. Permítanme copiar el ejercicio para resolverlo. Por aquí ya no me acuerdo cuál pestaña era. Era esta. Era esta. Y teníamos este ejercicio acá. No sé si alguien ya lo ha resuelto o si lo vieron, pero cualquier cosa lo podemos resolver y explicarlo aquí también, porque en la consigna lo explican, pero a veces como son imágenes así cuesta verlo. Entonces tal vez así lo podemos ver y analizar. Ok, ¿qué nos dan? Conjunto A, una función definida de A en A. Ver eso, importante, es del mismo conjunto. Y es a trozos, esta definición es a trozos, entonces hay que observar para dónde tenemos que agarrar según lo que queramos determinar. Entonces determinar si es F inyectiva y F sobreyectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Realmente al ser un conjunto finito, igual al ser conjuntos finitos podemos hacer el gráfico el gráfico de F y así darnos cuenta. Y así darnos cuenta, realmente no es muy grande y tampoco requiere mucho trabajo. Pero sí nada más observar aquí que es a trozos, ok. Entonces, gráfico de R, no de F, perdón. De F. Gráfico de F. Empezamos con los primeros pares ordenados. Empezamos con F de 0. Voy a hacerlo con este elemento y después ya lo hacemos con F, con el resto. F de 0. Analizamos que A es igual a 0 y ahora nos vamos a la función a trozos y nos dice que si A es menor a 4 le tenemos que sumar 3. Entonces F de 0 es igual a 3 y el 0 se relaciona con el 3. Bien, todo bien. Ahora nos vamos para el resto de elementos. F de 1 es menor a 3, es menor a 4 porque es nuestro A. Entonces le sumamos 3, sería 4. Y así nos iríamos para el resto de elementos, sumándole 3 hasta que lleguemos a que sea igual a 4. Ok, entonces 1 más 3, 4. 2 más 3, 5. 3
más 3, 6. Aquí nos detenemos y es porque aquí se hace el otro cambio. Ahora A menor o igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay que evaluarlo cuando sea 4 para la otra ecuación. En este caso es restarle 3. En cuyo caso, pues sencillo, sería restarle 3, 1. Y lo restamos. Y ahora el resto de elementos para el 5 también restarle 3. Nos da 2. Y para el 6 nos da 3. Ok. Y aquí tendríamos nuestro gráfico de f. Entonces ya podríamos determinar si es inyectiva y si es sobreyectiva. Entonces analicemos. ¿Es inyectiva? Podemos afirmar que es inyectiva, con certeza. Imaginemos que esto es un quiz y nos digan que con certeza se puede determinar que f sea inyectiva. Sí. Recordemos la definición de inyectividad. Vamos a ver. F de 0, f de x sub x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Entonces, probemos. Existe un par ordenado que sus f's, esto, recuerden que este f sería como ver y1 igual y2. Existe una y1 y una y2 que sean iguales. Recuerden que las y serían estas. Taca, taca, taquitas, toco, toco, toco. No, esperen, vamos a ver, creo que... Ah, sí, bueno, también serviría esta. Taca, 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 taca y taca, taca. Existen y's que sean iguales. No. Sí, sí. Los 3, correcto. No, no hay problema, no hay problema. Los 3. Entonces, aquí podemos ver que hay y's que son iguales. Ahora, estas y's a las que hay que evaluar a la función inyectiva. Entonces, si nosotros llegamos y ponemos, vamos a hacer que este sea nuestro y1 y este nuestro y2, por ejemplo, nosotros decimos entonces que f de, bueno, vamos a hacerlo con y y después lo vamos haciendo con, lo cambiamos. Nuestro 3, sí, nuestro 3 es igual a 3 y esto estábamos hablando de que era y1 y y2. Ahora sí, sustituimos f, ay, qué f más rara. F de x1, que era tiene que ser el x, o sea, la preimagen de este 3. ¿Cuál es? Es 6. Es igual a f de la preimagen de este otro 3, del y2, que sería 4. Implica que x1 igual x2. Pero, recuerden y analicemos qué es x1 y qué es x2. Son los valores que están aquí en el centro, dentro de las f's. Sería entonces, esta proposición implica que x1 sea igual a x2. En este caso no. En este caso no, ya que 6 es diferente de 4. Entonces no es inyectiva, porque no se cumple la definición. ¿Sí me entienden? Este sería nuestro contraejemplo para determinar que no es inyectiva. ¿Todo bien? Ok, genial. Y vamos ahora con la sobreyectiva. La sobreyectiva, recuerden, si tengo la definición por aquí para mostrarlo más formal, porque yo me la sé yo me la sé simplemente que rango tiene que ser igual a codominio, pero formalmente creo que... Ay, es lo mismo, vea. Lo mismo. Sí. Realmente es... Sí, no, es lo mismo, Veamos esto acá. Entonces, se las voy a escribir de esta forma. La sobreyectividad con un color verde. Para no enredarnos.
y sería a que, ¿dónde está el mouse? Aquí. A que para todo B o Y, realmente B o Y, que pertenezca, no va a hacerlo con B mejor, B que pertenezca a B, tiene que existir un A que pertenezca al conjunto A, tal que B sea igual a f de A. Ahora, ¿por qué lo hice con B? Sabiendo que arriba no teníamos el B. Es porque esto es para funciones de f definidas de A en B. Y como nuestra función está definida de A en A, este B lo vamos a sustituir por el mismo A. En realidad tendría, pero igual tiene que ser otro A diferente, tiene que ser A sub 1. Porque al final son diferentes como tal. Pueden ser el mismo, también es cierto, pero realmente por definición sí sería otro elemento. Ok, entonces aquí vamos. También en forma fácil, y para entenderlo más fácil realmente, es que el codominio tiene que ser igual al ámbito, simplemente. Esto es como para demostrarlo, tal vez para conjuntos infinitos, que es lo que sigue como tal. Pero podríamos demostrarlo simplemente a que el codominio de f tiene que ser igual al ámbito o rango de f. Y ya podríamos compararlo de esa forma, realmente tampoco está mal. Vean que el rango de f son todas las y que ya señalamos anteriormente. El 3, el 4, el 5, 6, el 3 ya está, el 2 y el 3 ya está. Y nuestro codominio de f es el mismo A. Aquí lo estábamos viendo, es el mismo A. Y sería del 0 al 6. 0. Yo creo que ya podríamos ir viendo, de hecho, que no son iguales, porque tenemos el 0, el 1, bueno, el 3 sí está, pero no todos los valores están. Ya podríamos ir viendo que el 0, que el 1, sí, serían estos dos valores nada más, que no están en el ámbito, entonces no sería no sería sobreyectivo. F de A diferente. Ajá. Es cierto. Sí, es cierto, está. Sí, es cierto, ok. Sí, es cierto. Esto sería el 1. Ajá, ya, pero aquí nos queda así correcto. Aquí nos queda igual este 3. Y claramente el 6 no es. El 6 es diferente al 0. Y aquí, por ejemplo, aquí cambiaría también el rango. Y aquí sería el 1. Pero el 1 igual hace falta ese 0 que nos hace diferente y que no sea sobreyectivo. Pero es cierto, ahí me equivoqué y qué bien que lo vio mejor para analizarlo. Que voy a poner el 1 en negrito. 1. Ok, entonces voy a pasar este Y2 para acá. Digamos que esto fue nuestro Y2. ¿Todo bien? Sí, se entendió el resto de la solución. Ok, entonces esta era nuestra parte A. Parte A. Para la inyectividad. Ah, no. Ah, ok, sería, no, realmente es con esto. Con esta de aquí sería una respuesta formal realmente, porque uno le agrega palabras, ¿verdad? Y extiende un poco. Entonces uno pone nada más como, vamos a ver, ponerle aquí para recalcar que esta sería una respuesta correcta. Uno nada más pone como, no es sobreyectiva ya que f de A diferente a c de f. Ya. Esto haría que el ámbito sería diferente al rango, al codominio, perdón. Y no estaría mal realmente. Listo. Esta de aquí no es que esté mal, claro que esta es la definición también formal de esto, pero no es más como para los conjuntos infinitos, como les decía, que es lo que
o para ya las funciones definidas con criterio. Entonces se usa para despejar. Pero sí, eso está bien. Ok. Entonces sigamos con nuestro B. Creo que vamos a tener que estar bajando el gráfico. Ahí está todo rayado ya. Siempre se me olvida hacer una copia del gráfico antes de rayarlo. Vamos a copiar el B por acá. Lo ponemos por acá. Y vamos a dejar nuestro C abajito, ya que igual lo vamos a necesitar. Voy a copiar el gráfico. No copiarlos de cero, ya está todo rayado. Vamos a ver así rápido. 0,3, 1,4, 2,5, 3,6, 4,1, 5,2 y 6,3. Listo. En realidad tampoco vamos a rayar mucho, pero sí hay que tenerlo ahí nada más presente. Ok, entonces antes de rayarlo, hacer una copia. Voy a bajar esto acá para que quede a nivel. Y antes de rayarlo, no me da. Acá. Hacer una copia abajo. Ahí está. Ok. Vean lo que nos dicen: calcular un conjunto de imágenes. Recuerden que esto no implica que tenga inversa, no implica que tenga o que no tenga inversa. Es simplemente calcular un conjunto de imágenes. Y como igual, esto lo habíamos analizado en la pasada, como viene dado como conjunto, hay que analizarlo para cada elemento y luego analizar y también tiene que estar dentro de un conjunto. Entonces, también recuerden, si nos dicen, como esta es una f normal, tienen que ser, estos son x, estos son x, estos son x. Vamos a ver si esto lo hago con colores. Estos son x, estos son x, estos son x. Entonces recuerden esto x, un par ordenado siempre es de la forma x, y o a, b. Esto ya depende de cómo venga definido. X, x. Y ahora, buscamos ese x cuando es 0. Aquí está. Cuando es 0. Entonces ponemos el y en el conjunto de respuesta. El 3. Seguimos, hay otro x que sea igual a 0. Bueno, no, esto no se va realmente, no se puede. En una función no, este 0 solo tiene que haber un par ordenado que sea... que tenga... Perdón, o sea, este 0, lo que sea que exista, no existe, no sería una función. Pero entonces ahí ¿qué haría? El 0 ya quedó evaluado. Vamos con el 3. Igual en x. El 3 lo tenemos por acá. Ponemos ese 6. Vamos con el 6. Lo tenemos por acá. Y el 3 ya está puesto. Entonces esta sería nuestra respuesta. Este conjunto pequeñito acá. ¿Todo bien? Era algo pequeñito, no hay problema. Ok, perfecto. Ahora sí viene el tema, la más grandecita. La más grandecita sí nos pone a trabajar de otra forma. Ya que, de hecho voy a tener que hacer otro gráfico acá. Ya que es una unión de preimágenes, de imágenes inversas. Y aquí una imagen normal, entonces ya tiene, ya es diferente. Ok, entonces hagámoslo paso por paso. F de menos 1 del conjunto 0. Ahora sí, cuando nos ponen menos 1, ahora son yes. Yes. Y estas son las yes. Yes, 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 yes. Y. Listo. Entonces, en nuestro conjunto, buscamos esa y que sea igual a 0. Y igual a 0, y igual a 0, y igual a 0, y igual a 0, no hay. Entonces, ¿qué ponemos? Conjunto vacío. Y así de simple. ¿Por qué conjunto vacío? Porque nos lo pusieron dentro de conjuntos, ¿verdad? Entonces, conjunto vacío. No existe esa relación. Luego, vamos para lo otro.
ahorita hacemos la unión, pero sería, vamos con esta. F de menos, esto lo voy a poner con color. F normal del conjunto 6. Entonces, ¿qué conjunto vamos a tener que meter aquí? Primero, el resultado del F del conjunto 6. ¿Y cuál es ese resultado? Como nos pusieron un F normal, son X. ¿Y cuál es ese resultado? Es solo el 3 que está al par ordenado, el 3 del par ordenado del final. Es solo este de acá. Es el único cuando está en X con el que se relaciona ese 3. Entonces, es correcto, es correcto. Y es un conjunto porque el 6 está en conjunto. Aquí igual, la respuesta sería en conjunto porque el 0 estaba en conjunto, entonces conjunto vacío. En realidad aquí sería buena pregunta saber qué pasa si ese 0 no estuviera dentro del conjunto. No tengo ni idea de qué se pusiera. Sí, no, aquí no sabría qué respuesta darles. Sería también conjunto vacío, no sé. Sí, no estoy seguro, pero vale que no se dio. Creo que en los quizzes no ponen eso, o podríamos tenerla aquí como una pregunta, duda existencial. ¿Qué pasaría? Tal vez si alguien tiene acceso a preguntarle a un profe y le puede preguntar, así nos queda como una duda. Pongámoslo por aquí. Ahí. Entonces, continuando con esta de acá, esto nos implica a que F de menos 1 del conjunto 3, que fue el azulito que nos dio allá abajo, del conjunto que contiene al 3. Aquí lo pongo con esto de nuevo y volvemos a lo mismo. Que es inversa, entonces son yes. Estamos con verde era y. Es inversa, entonces es y. ¿Y cuál es ese 3? ¿Cuáles son esas yes que tienen 3? Está esta acá, vamos a ponerla con verde. Y sería el 0. Y se acuerda que les había dicho yo que para las funciones ya no habría que seguir evaluando. Bueno, esto pasa para cuando realmente son funciones. Pero ¿qué pasa? Que ahora f inversa no es una función realmente. F inversa no existe, por eso le estamos pasando como conjunto. Ya que también está este y acá. Y la respuesta también iría S6. No sé si me va a entender. Cuando es f normal y nosotros ya demostramos que es una función, no es necesario evaluarlo para todos los pares ordenados, porque ya es una función y ya no nos hace falta demostrarlo para los otros pares ordenados. Aquí llegamos al 0 y a pesar de ser el primer par ordenado, ya como les digo, era una función, entonces no nos requiere ir evaluando de uno en uno. Pero como esto es función inversa y realmente no sabemos si es una función inversa como tal, sí requiere evaluarlo para el resto de pares ordenados. Igual aquí, en esta, si quieren lo evalúan para el resto de pares ordenados, no es una mala práctica tampoco para así acostumbrarse cuando sea f inversa, pero ya les voy diciendo yo que en teoría no se va a encontrar ninguno, no se va a encontrar algún otro valor, eso quedaría ahí. Entonces, ¿todo bien? Ok. Un F normal. Este mismo de acá. Este de acá fue un F... era un F normal en el que solo evaluamos para uno. Igual, como les digo, no es mala práctica hacerlo para todos porque se pueden topar en algún momento en el que sí lo evalúan para todos los pares ordenados, como este caso del Y. Pero como les digo, ya les voy diciendo que es muy probable, según yo, no va a pasar porque es una función. Y aquí en este caso sí se dio, que es 0 y 6. Entonces, en resumen, realmente es mejor evaluarlo siempre para todo. Pero como observación, cuando es una F, basta solo para uno. ¿Queda claro? Ok, genial. Genial. Y bueno, entonces continuando con este ejercicio, ya tenemos este de acá y tenemos este de acá también. Entonces ahora están en una unión. Lo ponemos por acá. Conjunto vacío
unión 0,6, ya esto es 0,6. Y esta sería la respuesta final. Esta sería la respuesta final. Y quedamos listos. Terminando el ejercicio completo. Ah, no, este gráfico tenía ese 6 de aquí abajo. No me he dado cuenta, está aquí. Ponerlo por aquí. Ahí. Sí, ahí. ¿Listo? ¿Todo bien? Ok, genial. Si me permiten, voy a traer un poco de agua porque tengo algo la boca un poco seca. Entonces, solo un momento, ya vengo. Buenas, estamos de vuelta. Voy a encender la luz también, ya no se ve nada en mi cuarto. Listo. Ok, entonces, ¿todo bien con este ejercicio? Podríamos pasar al siguiente. En cuyo caso, era... ¿Cuál era? Qué buena pregunta, ¿cuál era? No sé si ya han hecho las demostraciones de esto. Vamos, tal vez si hacemos una demostración de estas, de acá. Esta fue la que había resuelto yo. Se ve algo raro. Se lee, no importa. Se lee, ¿verdad? Este sería el ejercicio 2. Y vamos a este. Ok. Veamos lo que nos dice. Nos dice que si F es inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Una hipótesis. Una hipótesis. Que nos dice F inyectiva. ¿Y a qué equivale que F sea inyectiva? A la proposición que ya todos conocemos. A que para todo... No, esto no lleva para todo, sí, no me acuerdo. No lo pongamos. Bueno, vamos a leerlo mejor para no... estas definiciones están incompletas, es cierto. Aquí está. Sí, solo sí, para todo A y B, que se cumpla... sí, ya para todo. Para todo A, B, que pertenezca al conjunto A. Es que aquí lo hacen con A, B y la definición la conocemos como x1, x2. Bueno, yo la conozco así. Entonces pongámosla así. x1, x2. Tal que f de x1 sea igual a f de x2 implica que x1 igual a x2. Si trabajemos con x creo que es más fácil. Y aquí hay que demostrar una... Bueno, aquí es una equivalencia, pero aquí es una igualdad, pero creo que con mostrar que fuera una inclusión también basta y no hay problema y tal vez se entiende mejor. Así se hace como un pequeño repaso de lo que se veía antes también. Entonces vean que esto es un contenido, una inclusión de conjuntos. Y se acuerdan de la definición de inclusión de conjuntos, es que si M contenido en B equivale a que para todo X que pertenezca a M implica que ese X pertenece a B. Y esta sería, bueno, aquí es para todo X que pertenezca, no me va a alcanzar que pertenezca a M.
Este sería como la definición formal de una inclusión y es justamente lo que hay que demostrar. Entonces, en lo que hay que demostrar, ponemos un y, podría ser un y, no hay problema, que un y que pertenezca a f de d menos f de implica que este mismo y pertenece a f de d menos e. Se me olvidó poner el para todo. Pongo por aquí. Y aquí le digo para todo. Para todo y que pertenezca al conjunto E. En este caso, no sería el conjunto E. En este caso es para todo y que pertenezca al primer conjunto, que es el que queremos demostrar, porque se le implica. No me va a alcanzar. Y listo. Ahí. Y aquí estaríamos. ¿Todo bien? La estructuración. Sea y, dos puntos, o tal que, es relativo. Y empezamos a demostrar. Y pertenezca a f de d menos f de ¿a qué implica? Realmente es porque hacerlo si fuera una igualdad es como tendríamos que hacerlo y luego hacerlo para atrás también. Si quieren lo hacemos, de hecho, pero para hacerlo más fácil y más rápido, creo que igual si lo entendemos para un lado no hay problema y se podrá hacer para el otro lado tampoco, también sin problemas. Ok. Sí, era una igualdad, Aquí solo es para cuestiones de hacerlo un poco más rápido y que nos alcance también para poder ver otro. Ay, para que nos alcance a poder ver otro ejercicio. Me picó un mosco, qué feo. Ok, vean. Aquí es lo importante y por qué se trabaja con letras mayúsculas. Esto lo había explicado yo la vez pasada, pero probablemente no se entendió muy bien porque no se había visto la materia incluso. Pero vamos a ver si ahora lo logro explicar bien. ¿A qué equivale este f que pertenezca a estos elementos? Vamos a esto para acá. Si nosotros tenemos un conjunto, otro conjuntico, dentro aquí es nuestro conjunto y dentro aquí otro conjunto. Esto es nuestro codominio. Esto es nuestro A y esto es nuestro E. Ahora, esto es un conjunto de imágenes, cualquiera de imágenes. De preimágenes, perdón. Un conjunto de, lo queremos llamar nada más. Entonces, si en este conjunto de nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, tiene que existir un f de d, como es una función, tiene que existir un f de d que tenga todos y cada una de las imágenes de estas preimágenes. Y este f de d, qué sé yo, podría ser el 0, vamos a hacerlo con letras, el A, el B y el C. Y esto ya que el 1 se relaciona con el A, por ejemplo. El 2 se relaciona con el B y el 3 con el C. Entonces, si nosotros afirmamos que hay un X que pertenece a nuestro D, implica que hay un Y que pertenece a nuestro F de D. ¿Sí me entienden? Es lo que les decía. Llegar y nosotros a hacer F de D es, digamos que estos son nuestros gráficos. Estos son nuestros gráficos de acá. Tal vez así se entienda mejor. Y esto es lo que no tenemos acá. Por acá. Tenemos definido un conjunto D. ¿Qué hacemos? Nosotros llegamos y sustituimos ese conjunto D. Voy a hacerlo en rojo ya. Voy a hacerlo aquí en negro. Nosotros sustituimos ese conjunto D adentro de F, que es lo que nos están diciendo con F de D. ¿Y qué nos queda? El 1, el 2, el 3.
Esto va a ser igual. Entonces vamos a poner, digamos, vamos a inventar un gráfico. Es un gráfico de f. De f. Tenemos este par ordenado. Tendríamos también, qué sé yo, el 4, R. Coma R, sí. No en minúsculas, coma R. Voy a hacer una, voy a hacer el 5, con estas es bastante suficiente. Ok. Ok. Entonces vean, si nosotros tenemos este gráfico y ahora tenemos un conjunto de definido con estos elementos, nosotros llegamos y lo cambiamos y buscamos ese f acá. Y como les decía, estas son x, x, x y x. Y buscamos para estas x el 2, el 1, el 2 y el 3 que está a este lado. Entonces, ¿cuál sería el conjunto resultante? El conjunto resultante es el A, el B y el C. ¿Qué quiere decir? Que estas son yes. Son yes y son yes. Entonces, esta y, esta x va a estar relacionada con alguna y en f de d. Siempre y cuando x pertenezca a d. En otras palabras, si x pertenece a d, no, la formalidad sería hacerlo así. Vamos a ver, la tengo apuntada. Sí, vamos a ver. En otras palabras, esto quiere decir que F, vamos a ver, la tenía por aquí. ¿Dónde está? Recuerden que esto igual está definido por una función f. Entonces es aquí donde viene la parte. Aquí estábamos trabajando con conjuntos. Poner f de d son conjuntos, pero y siempre va a ser igual a f de x. Esto es indiscutible. Esto va a ser siempre igual. Entonces, si y es igual a un f de x y ese f de y esa x pertenece al conjunto D y esa x pertenece al conjunto E, el y pertenece a f de D. Esta sería como la definición o la forma de verlo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende bien? Ok, vamos a ver. Porque ahora que lo veo, este va a tener aquí f inverso. Ajá. Ok. Vean, si yo llego y tengo f de x, que exista un x en D, perdón, aquí lo tenemos, existe un x en D, va a equivaler siempre a que ese y a que un y pertenezca a f de D. Esto siempre va a ser verdadero. Bueno, para el otro lado, sí, sí, ya que este x pertenece a nuestro conjunto D, y aquí usted vio que nosotros pusimos nuestro conjunto D en la f, y estos eran los pares ordenados, y claramente eran los que estaban aquí relacionados consigo mismos. Entonces, si nosotros agarramos un C que pertenezca, vamos a ver, una y igual C, es este, entonces y igual C está diciendo que C pertenece a f de D. Y por definición, este C también pertenece a D normal, sustituyéndolo por la... No, perdón. Ajá, esto sería f de C. F de C, inversa. De C pertenece... No, aquí ya me estoy enredando. Voy a hacerlo de nuevo, Aquí ya me estoy enredando. Vamos a hacerlo con las X. Si nosotros tenemos x1 es un 1 que pertenece a D. Y por definición, y siempre va a ser igual a f de x. Entonces, existe un y que pertenezca a f de D. Tal que
estos son tal que es tal que y sea igual a f de x. Creo que así puede quedar mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos un 1 en f de d. Ese 1 lo metemos en f. Aquí, lo sustituimos. Entonces, y igual a f con 1. ¿Qué nos da ese y? Ese y nos da a. ¿Y qué nos da esa a? Que a pertenece a f de d. Sí quedó mejor así haciendo la pata. Si no, voy de nuevo, no hay problema. Ok, sí. Sí, es curioso, es raro esto, lo de los conjuntos. Es que hay que verlo. Las letras mayúsculas son conjuntos siempre y los elementos pues, serían elementos normales. Entonces, vamos a hacerlo con otro número. Vamos a hacerlo para este 2. Vean. Antes de hacerlo, reconocer cuál era nuestro conjunto D. Era el 1, 2 y 3. Y nuestro conjunto F de D. Que era el resto de estas igualdades, ¿verdad? Entonces era el ABC. Aquí. Entonces, si nosotros agarramos por definición, es que les quería hacer una definición formal, pero creo que no la hay, o si la hay no la encuentro, la verdad. Esto es como entenderlo por lógica más que nada. Pero si nosotros agarramos un elemento, un X, que pertenezca a D, aquí recuerden, esto es siempre recordando que Y va a ser igual a F de X. Esto es por definición de funciones de toda la vida. Y va a ser igual a f de x. Entonces, tiene que existir un y que pertenezca a f de d. Es aquí donde entonces sustituimos y agarramos que x va a ser igual a 2. Entonces, 2 pertenece a d, es verdad. Aquí vamos a tener un y que va a pertenecer a f. Aquí que va a pertenecer a f de d. ¿Y cómo averiguamos este y? Esto es por la propia definición de averiguar un y. Vean que y va a ser igual a f de 2. ¿Y cuál es ese? Estaba con azul, perdón. F de 2. ¿Y cuál es ese f de 2? Y es igual, f de 2 es b. Entonces, b. ¿Y qué quiso decir al final toda esta proposición? Que el 2 pertenece a d y b pertenece a f de d. Y si repasamos los conjuntos, nuestro 2 pertenece a d y nuestro b pertenece a f de d. ¿Sí quedó más claro? Ok. Tal vez igual esto se puede ir, tal vez en la demostración, no crean, la demostración tampoco es muy difícil, era solo una diferencia. Pero tal vez igual con la práctica sí lo van agarrando y siempre es bueno practicar ese tipo de demostraciones así para entenderlo, porque incluso es complejo entender esta de acá y a veces cuando le ponen f inversa también se hace un poco más complejo. Un poco más complejo, esa palabra existe. Bueno, se hace más complejo y pues sí. Por eso es importante partir bien de aquí, pero bien. Entonces, tal vez aquí con esto se entienda un poco mejor que la demostración, no crean. Ok, entonces nosotros partimos de aquí y decimos que un y va a ser igual a f de x. Esto siempre, es más, esto lo voy a poner de color rojo para que siempre sea igual y nunca lo vamos a cambiar más. Y igual a f de x. Ok. Este y igual a f de x es un tal que... Esto dije que lo iba a hacer de otro color. Es un tal que un x pertenece... estamos partiendo de la definición correcta. Sí, ¿verdad? Ajá, yo lo tengo al revés. Lo demostré para el otro lado.
Bueno, espero que dé igual. Sí, en teoría tiene que ser igual. Que un X pertenece a D menos E. A ver si no me enredo. No, me enredo, correcto. Vamos, es que lo tengo al revés, tengo la inclusión de aquí para allá. Entonces, para no confundirme, voy a ver si lo hago, analizo rápidamente. X pertenece. Si Y pertenece a esta diferencia. Sí, ya vi. Ok, todavía no viene X, mejor. Todavía no viene X. Lo que viene es el Y, sigue igual el Y. Y va a pertenecer a f de D. Y Y no va a pertenecer a f de E. ¿Verdad? Esto es por la propia definición de diferencia. Recuerden que estos son conjuntos. F de D y F de Y y F de D son conjuntos. Ok, ahora sí. Bajamos esto de acá. Como les digo, esto siempre va a ser igual. Voy a correr esto para acá. Ah, bueno, no, porque ahí tal vez. Solo para correrlo entonces. Selección forma libre. Para acá, para que me dé campo. Listo ahí. Entonces, volviendo al ejercicio. Esto se entendió, ¿verdad? Es una diferencia común. Ahora, aquí es donde viene lo importante, lo que estábamos tratando de analizar. Si un Y pertenece a f de D, es que existe un X que pertenece a D. Es que existe un X que pertenece a D y un X que no pertenece a E. Esto es por definiciones o lo que estábamos analizando. Si nosotros nos inventamos en este ejercicio un conjunto D y lo metemos sobre F, pues nos va a dar unos elementos. Entonces esos elementos tienen que pertenecer. Bueno, a ver. Este era nuestro conjunto D. Nosotros lo metimos dentro de F y nos dieron Yes. ¿Ves que aquí nos salieron unas Yes? Entonces, si nosotros agarramos una Y que pertenezca a F de D, tiene que haber una X que pertenezca a D. Por lo que hicimos acá, por meterlo dentro de esta F acá. Ok. Y ya aquí se sigue con la diferencia. Creo que aquí se sigue igual. No, de hecho, creo que hasta quedó más corta hacerlo de este lado. Se sigue con la diferencia. Y se demuestra que X pertenece a D diferencia de E por la definición de diferencia. Y aquí se usa la misma lógica. Por eso les digo, es equivalente para un lado y para el otro. A no ser que a no ser que no sean funciones, pero son funciones, sí. Entonces aquí se usa bajo la misma lógica. Y si un X pertenece a F de D, es que un Y pertenece a F diferencia D menos E. Y esto es todo. Es solo entender esta parte de la lógica. Si nosotros creamos, si nosotros metemos este conjunto, el D menos E, lo metemos en una F, nos tienen que salir Yes. Que es lo que nos salió aquí. Nos salieron Yes. Puras Yes nos salieron. Y entonces por eso decimos que un Y pertenece a ese conjunto metido. No sabemos cuál, pero es algún Y. Y eso es todo. No sé si alguien quedó con alguna duda realmente. Si no, o para tratar de hacerlo, de explicarlo de una mejor forma, o ver si, o no sé, realmente si alguien quedó con dudas. ¿Todo bien? ¿No hay problema? Ok. Si no, igual lo que podríamos hacer sería hacer esos tres ejercicios, pero tal vez no demostraciones, sino de estas Fs de aquí para seguir practicando con esto y luego entenderlo, para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué tal si hacemos eso justamente, de hecho? Creo que había unos ejercicios de que en la consigna, esto mismo, en el libro, voy a buscar.
Ah, bueno, es que quedaba todavía esto de la función impar. Este pequeño ejercicio que me queda a mí de la función impar. Y lo voy a mostrar sobre... A ver, siempre se me pierde. Aquí está. Esta es la página 215. Este lo que es muy largo. Esto lo resuelve la consigna. Solo para ver algo y ya continuar. Si no, este no lo resuelve la consigna. Ok, y hagamos esto entonces, a ver si no nos equivocamos, sí. Vean este, pero vamos a hacer solo la parte de esto de f de d y el resto de elementos los podríamos pasar un poco por alto. Ya luego lo resolveremos si quieren en la otra tutoría. Solo para practicar esto más y que quede un poco más, que se entienda un poco mejor. Entonces, es una función a trozos igual. Podríamos hacer el gráfico de f. El gráfico de f, veamos igual los elementos, tiene que ir de A en B. Ah, bueno, no es por producto, perdón. Producto cartesiano es de A por B y a un conjunto definido cualquiera. Ah, ok, entonces sí está algo grande este ejercicio, ok, no importa. Vean que tenemos un producto cartesiano de A por B y este es nuestro conjunto dominio. Este es nuestro conjunto de partida, A por B. Y de ese conjunto hay que hacerlo, porque tampoco... Sí, hay que hacerlo. Sería nuestro dominio. Y sería el 2 con el 1, el 2 con el 2, creo que es bastante largo, sí, el 2 con el 3, el 2 con el 4, y ya habríamos terminado para el 2. Luego viene el 3 con el 1, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4. Venimos para el 5 con 1, 5 con 2, 5 con 3 y 5 con 4. Ok, se terminó. Aquí termina. Y ahora evaluamos. Antes seguro voy a estar usando este conjunto. Entonces, antes de que se me olvide, una copia. Y ahora evaluamos. Vemos la función a trozos y vean lo que nos dice. Le tenemos que pasar un par ordenado. Es justamente esto lo que acabamos de hacer, crear pares ordenados. Aquí igual importan las posiciones y el elemento en el que estemos hablando. Si A es menor a B, el resultado va a ser 2 por A. Ok. Entonces evaluemos en todos esos. Evaluemos los que A son menores a B. Estas son las A's y estas son los B's. En este caso A no es menor, aquí A es menor. A menor a B. Y nos dice que 2 por A, 2 por 2, 4. Entonces, esto se va a quedar grande. Es que va a ser algo ilegible realmente, por mucho paréntesis, mucha cosa que va a tener. No, dejémoslo. No sé si quieren terminarlo, no sé si lo quieren terminar, si no trato de buscar otro que sea... Es que es por los paréntesis. Es por los paréntesis, como este son... Bueno, si no, no hay problema. 2, no es lo largo, es que como no lo estamos haciendo a escala, los paréntesis, etcétera. Vea que este par ordenado nos va a quedar 2,3, el resultado que nos dé esto, 2 por A. ¿Y cuánto es? 4. Y este es un par ordenado. Y luego hay que hacer otros pares ordenados. Que aquí hay otro. Y así nos teníamos que ir. Par ordenado, coma un número. Par ordenado, coma un número, coma un número. Y así nos vamos. Entonces no sé si continuamos realmente. Si no, no hay problema realmente. Por mí es por lo largo y porque va a quedar algo raro aquí en la...
Si quedan muchos paréntesis y este elemento para que se lea y que se entienda que es un paréntesis, no sé. ¿Qué opinan los demás? No sé si voy buscando otro. El problema es que esto fue el que encontré, no habían como más legibles. Este ya lo hicimos. Este todavía es más raro, con pares. Esto es con partes, esto es con llaves, esto todavía más... Ah, y este ya lo hemos resuelto, ya me acordé. No, inventémonos uno entonces. Inventémonos uno. Borremos esto mejor. Hagan, ¿qué tal si esto mismo va a ser nuestro gráfico? No, porque no, esto no puede ser una función. Voy a buscar en internet un gráfico y una función y listo, con eso lo hacemos. El primero que me salga. No me sale, me salen gráficos, pero funciones graficadas. Como que internet no hay diferencia entre un gráfico y una gráfica. Bueno. Entonces inventémonos uno, no hay problema. Gráfico de f. Me dicen si me equivoco y si no es función. Sería el 1 con el a, por ejemplo. El 3 con el a. 2 con el b. 3... No, esto ya no sería función. El 4 con el c. El 5 con el d. Y digamos que ahí. Entonces, para que esto sea función, tiene que estar definida de a en b. Con a igual 1, el tal 2, 3, 4 y 5. Y con b vamos a hacer que b, no la vamos a hacer sobreyectiva, b igual a alfabeto. Entonces, de viaje se ve que no sería sobreyectiva porque el alfabeto tiene la z, o el de la a a la z, entonces no están todas las letras relacionadas. Y aquí estaría, esta está aquí, nuestra función definida en este conjunto. Ok, entonces para terminar de explicarles esto. Ejercicio 1. Nos piden un f normal del conjunto B. Y esto es lo que tenemos que demostrar. Siendo B, vamos a diagramarlo. Dijimos que este iba a ser nuestro 1, 2, 3, 4 y el 5 por acá. Entonces, siendo B, este conjunto. B igual este conjunto. Ok, a ver si con este ejemplo se los explico mejor y tal vez así queda más entendido lo que se hizo arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es exactamente lo que veníamos haciendo. Tenemos que buscar el conjunto B y ponerlo aquí adentro de esta F. Lo que nos queda, siendo nuestro conjunto B, esos elementos, los elementos que van a estar aquí en nuestra F va a ser como conjunto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un conjunto. Como conjunto va a ser el 2, 3, 4. 2, 3 y 4. Y a este nosotros le llamamos f de b. Eso es exactamente lo mismo, es el mismo nombre. Es como lo queramos ver. F de b. Y vean esto. Estas son x. X, X, X. X que pertenecen a b. X que... Voy a hacerlo con rojo como lo estaba para que el verde sea el... X, X, X. Entonces, estas X son elementos que pertenecen a B. Ahora, ¿qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar como resultado otro conjunto. Vamos a hacerlo por acá abajo. Esto nos va a dar otro resultado. Nos va a dar... Ay, perdón, ya me estoy... Aquí, verde. Es para ver si se logra entender. Nos va a dar otro conjunto.
¿Y cuál es ese otro conjunto? Los elementos que estén relacionados con esas X. Probamos para el 2. El 2 es el B. Entonces lo ponemos por acá, B. Y esto porque el 2 estaba acá. Y está acá también. El otro elemento, el 3, está acá. Entonces nos queda un A. Si quieren, igual buscamos para los otros pares ordenados. No hay 3, esto no es un 3 y esto no es un 3. Ok. El otro elemento, el 4, está acá. Y como les digo, no hay 4 y no hay 4 y no hay 4. Ok. Entonces este sería el otro par ordenado. El otro elemento. Entonces nos quedó A y nos quedó C. ¿Qué quiere decir esto? Si ven, este conjunto es igual a f de b. Es igual a un f de b. ¿Y qué son estos elementos verdes? Estos elementos verdes son yes. Vean que tomamos yes de estos lados. Yes, yes. Recuerden que un par ordenado, x, y, siempre. Permítame. Listo. Entonces, tenemos aquí yes. Y con esto, bueno, sí, se está entendiendo todo bien. No hay problema. Ok. Entonces, si estas eran yes, quiere decir que si un x, esto lo podemos ver incluso como un implica, pero esto lo que no quería es enseñarles como un implica porque yo no sé si es así definitivamente, pero lo podríamos ver así aunque sea para entenderlo. Que creo que no tiene mala idea que sea como implica, pero bueno. Si un x pertenece a un conjunto B, ese y pertenece a f de b. Y lo acabamos de demostrar aquí. Vean que estas son yes que también pertenecen a f de b. Ah, bueno, no, sí podemos ver esto como implica ahora que lo veo. Esta definición formal está bien aquí. Siempre y cuando B contenido en A. Y recuerden que este era nuestro A. Entonces B está contenido en A. Entonces siempre y cuando B esté contenido en A y exista un X que pertenezca a este B, va a existir siempre un Y que pertenezca a F de B. ¿Y cuál es ese F de B? Serán elementos que estén aquí. Y van a ser, dijimos que iba a ser el B, el A y el C. Y este conjunto es nuestro F de B. Tal vez así quedó más claro. ¿Sí se entendió? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Aquí fue lo mismo. Que exista un Y en f de d es que exista un x en f de d, siempre y cuando d esté contenido como dijimos, en a. Que bueno, aquí sí. Bueno, aquí no lo decía, pero son f's de d y son conjuntos que en teoría que son arbitrarios, se dice en esa forma. Pero entonces sí, sería verlo de esa forma también. ¿Se entiende mejor? ¿Todo bien? Ok, entonces... Ay, permítanme que me están llamando, pero ¿qué está pasando el día de hoy? Bueno, no sé, yo creo que con esto ya serían las 4:30.
Sí, no sé si quieren hacer algún otro ejercicio. Bueno, faltó el de la función impar, pero ese es simple. Lo hacemos así rápidamente. Ok, entonces hagámoslo. Es bastante simple. Disculpen ahí, es que me volvieron a llamar como... Entonces, ok. Hagámoslo. De hecho, no es tan... Es igual de la consigna, solo para explicarle cómo funciona esto lo de las propiedades. Y no tiene mucho, no tiene mucho que analizar. Eh, lo ponemos por acá. ¿Dónde lo teníamos? Era de que F... no lo encuentro, qué bien. Aquí está, ya lo encontré. Es esto. Incluso, ya ahí sí, quedó todo estirado. Ahí, ok. Es este de acá. Eh, hay que ver lo que nos dicen y lo que nos piden, ¿verdad? También podríamos analizar, de hecho, también el otro, que el otro es algo enredado. Ok, entonces, vean, nos dicen que dos funciones impares, o sea, son... ¿Qué significa esto? Que va a ser nuestra hipótesis o nos van a ser nuestros elementos que nos están dando ya. Existen dos funciones impares. ¿Y qué hay que demostrar? El resto del conjunto. El producto de dos funciones impares es una función par. Claramente esto es verdad. O sea, impar... no, bueno, no, olvídenlo. Vamos a ver. Este... Bueno, pero sí. Impar por impar siempre va a par. Eso no es... Pero bien, vamos a demostrarlo. Entonces, como hipótesis 1, tenemos que una función, cual sea arbitraria, podría ser un f, perfectamente. F de menos x es igual a menos de x. ¿Qué quiere decir esta definición? Que es impar. Esto es equivalente a decir que es impar. ¿Verdad? ¿Todo bien? No sé si ya habían visto esta definición. ¿Todo bien? En efecto, en efecto. Solo que igual esto, como son arbitrarias, funciones arbitrarias, habrán casos, por supuesto, habrán casos que nos van a dar el criterio. Qué sé yo, un x a la 2 más 3, una cosa así. Y tendremos que descubrir si es impar o par, pero también es de la... sí, va de la mano. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser nuestra otra función? G. La podemos llamar G. Entonces, G de X menos G de X aquí. Esto equivale también a decir que G impar. Ahora sí, viene lo que hay que demostrar. ¿Y qué es eso lo que hay que demostrar? El producto de estas dos funciones. ¿Cuál sería ese producto? El producto de estas dos funciones es f por g. F por g es el producto de esas dos funciones. X. Este es el producto de esas dos funciones. Ahora, esto tiene que ser par. ¿Y cómo lo demostramos? Por la propia definición de ser una función par. Y es... a lo mejor la leo el libro porque aquí la tengo tachada. Bueno, el menos tenía que estar aquí. No, tiene que ser sin menos, era. Me parece. Pues la perdí. No sé si alguien me la puede decir así muy rápidamente. Creo que era para que se quede bien. Era que el menos no tenía par. Sí, no tenía menos. Ya la vi. Entonces, si hay que demostrar que esto... Ay, si hay que demostrar que esto sea par, para eso ocupamos escribir que f
por g poniéndole un menos a esto tiene que ser simplemente a f por g, poner un paréntesis acá también, a f por g con x normal y sin el menos. Esto es equivalente a decir que f por g es par. Entonces eso es lo que hay que hacer, partir de un lado y llegar al otro. Con lo cual nosotros partimos de aquí y decimos que f por g de menos x implica, se separan las funciones, f de x por g de x. Esto es una equivalencia por separar funciones. Ahora, como esto es una función, como f es una función impar y g también, usamos la hipótesis y nos dice que equivalen a esto otro, sacando el menos en este caso. F de x por g de x y esto aquí negativo. Ahora, por matemáticas básicas, un número, recuerden que esto también es tener yes. Esto f de x es lo mismo a tener yes. Entonces un valor negativo por otro negativo va a ser siempre positivo. Es como cancelar el menos, por decirlo de esa forma, ¿verdad? ¿Todo bien? Es como cancelar el menos. Entonces nos va a dar un f de x positivo y un g de x positivo, porque cancelamos esos menos entre los dos. Y ahora nada más volvemos a multiplicar las funciones, f de e por g, y nos da que es igual a x. Y listo, ya habríamos demostrado que f por g es una función par. ¿Todo bien? Y bien, esto era. Bueno, también estaría esta otra que, si quieren, la analizamos. Sí, también tampoco es muy larga, se puede analizar así rápidamente. La voy a copiar de una vez para verlo. Ajá, la voy a copiar de aquí de una vez, de la propia consigna. Este sería la otra que hay que demostrar. Vean, bueno, no tengo aquí lo que nos pedían. Nos dice que f es una función impar, lo que nos crea una hipótesis. Vamos a ver. Si f es impar, nos crea una hipótesis que sea igual con la definición de ser impar, y nos dice entonces f de 0 igual a 0. Así de simple, f de 0 es igual a 0. Vean, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Aquí es utilizando igual la misma lógica de la función impar. El problema es que la consigna no lo pone. Pero si nosotros ponemos f de menos 0, es que ellos ponen directamente 0 y es lo que puede que no se entienda. Si nosotros ponemos f de menos 0 y por hipótesis esto va a equivaler a que menos f de 0. Ellos lo que ponen es de una vez eliminan este menos de acá. Que está bien porque realmente el 0 el 0 es neutro. Pero nosotros, para ponerlo e identificar mejor el uso de la hipótesis en este caso. Bueno, también les estoy algo que faltó es que, bueno, no, sí, hay que usar el uso de la hipótesis en el f aquí. Aquí estamos haciendo y justificamos por hipótesis. Lleva h. Hipótesis. Y ahora se sigue la demostración partiendo de acá. Podríamos decir entonces que f de 0, porque dijimos que esto era positivo, va a ser igual a menos de f de 0. Ahora esto va a ser equivalente a pasar este f de 0 acá a sumar f de 0 más f de 0 va a ser igual al 0 menos que quedó aquí, pero como es igual, como quedó un menos, no es como que... bueno, no, porque el 0 pasó... No, perdón. Queda el 0 normal porque este menos se convirtió en más aquí. Y ya, aquí nos queda 2f de 0 igual a 0. Y ahora este 2 pasa a dividir el 0. Equivalente a f, quedó muy abajo, aquí un poco más abajo, f de 0. 2 sobre 0 sobre 2 y esto es 0. Entonces mucho 0 por todos lados, pero aquí terminaríamos.
con f de 0 igual a 0. ¿Sí se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok, entonces creo que con esto podríamos terminar. Realmente ya no habría más. Bueno, no, sí, quedarían los ejercicios del resto de la consigna